¿Grabo? Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Esta es la última sesión que tendremos del módulo de Derechos Humanos, Marco Jurídico, materia de migración, refugio y desplazamiento. Y bueno, cerramos con broche de oro esta sesión con la doctora Leticia Calderón. Ella, ahí está, ella además de ser pues parte del diseño curricular del diplomado desde que lo pensamos, por ahí de 2014-2015, pues es pues nuestra contraparte institucional, es que es el Instituto Moral, ¿no? Bueno, antes de darte la palabra, Leti, vamos a hacer el tradicional saludo a las sedes remotas, un poco como para saber que están ahí y pues para hacer una primera comunicación. Tengo anotado aquí que está el Consulado General de México en Nogales, Arizona. ¿Podrían abrir el micrófono y la cámara en Nogales, por favor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues otra sesión más. Muchas gracias y aquí estamos. Saludos hasta Arizona. Un abrazo. Saludos. Bueno, ahora voy a la Ciudad de los Vientos, a nuestra sede en el Hospital Comunitario St. Anthony, en Chicago, Illinois. ¿Cómo están en Chicago? Bien. Muy bien, hola, saludos desde Chicago, a todos, saludos. ¿Nos escuchan? Sí. Qué bueno. Mucho gusto verlas. Sí, mucho gusto también verlas. Saludos hasta allá. Gracias. Adiós. Bueno, me quedo en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Cómo están en Nueva York, en el Consulado General de México en Nueva York? Parece ser que no está Nueva York por acá, pero bueno, nos los vamos a saltar. Voy ahora a Los Ángeles. ¿Cómo están en la UNAM Los Ángeles? Bien. Hola. Ay, Los Ángeles, Los Ángeles. Además, bueno, el comercial lo iba a hacer al final, pero ahora con tanto entusiasmo, la próxima semana va parte del equipo de iniciativa ahí con ustedes a la sede de la UNAM. Vamos a tener las jornadas cívicas después del webinar, entonces pues muchísimas gracias a todas y a todos por estar ahí. Ahí va a haber una celulita de iniciativa ciudadana con ustedes la próxima semana. No, me los tratan bien, por favor. Bueno, voy a Texas, al consulado de McAllen. ¿Cómo es? Sí, les faltan participantes, ¿no? Ya. Ahorita llega. Sí, ahorita apenas van a llegar, pero ya estamos aquí. Ah, perfecto. Muchas gracias. Saludos, Ricardo. Adiós. Bueno, poquitos, pero muy entusiasmados, que esa es la actitud. Bueno, regreso a California, al consulado de Fresno. ¿Cómo están en Fresno? Hola, muy bien. También me hacen falta participantes, pero ya están por llegar. Estoy solo, pero ya listos aquí. Bueno. Saludos. Perfecto, gracias. Bueno, les dices que los saludar, no los vimos. Bueno, regreso a México, a la Perla Tapatía. ¿Cómo están en Guadalajara? Hola, saludos. Aquí Guadalajara está presente. Pero nos sentimos. Bueno, saludos, Guadalajara. Y se me olvidó saludar hace ratito al consulado del Río, Texas. ¿Cómo están en Del Río? Hola, buenas tardes. Aquí estamos. Estamos Angie y Olimpia. ¿Cómo están todos?
Y ya en un ratito llegan nuestras compañeras más. Saludos hasta del Río, un gusto verlas. Bueno, ahora regreso aquí a la capital mexicana y voy a nuestra sede de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, ahí en el centro de la ciudad. ¿Cómo están? Bien, todos. Buenas tardes. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Bueno, ¿cómo están? Ay, sí, bienvenido. Gracias. Bueno, estamos en Bueno, yo tuve el gusto de estar ayer con ustedes y conocer a algunas y algunos de los participantes y ver cómo lo ven desde sede remota y pega. Con todo un gusto. Por ahí nos vamos a estar viendo. Gracias. Gracias, claro. Bueno, ahora voy a nuestra capital en Guatemala, a Ciudad de Guatemala. ¿Cómo están en la Universidad Mariano Galvez? Hola, ¿qué tal? Bien. Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Acá esperando que se vengan las demás personas para estar todos ya juntas listas para esta sesión. Bueno, bienvenida. Saludos, Ana. Bueno, regreso aquí a México, a nuestra sede en Morelia, Michoacán, al Centro de Estudios Migratorios en la Universidad de Michoacana. ¿Cómo están en Morelia? Hola, buenas tardes. Estoy aquí esperando a todos porque está cayendo un aguacero, entonces estamos esperando a que lleguen. Ok, bueno, pues gracias por estar tan puntuales, de avanzada en la sede. Y finalmente voy al norte del país, a nuestra sede en Saltillo, Coahuila, Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes a todos. Ya estamos aquí listas y listos porque falta nuestro compañero, pero ahorita llega. Solo tenemos un chico. Ok, bueno, esperamos que se siga incorporando próximamente durante la sesión. Y bueno, también le doy saludos aquí a nuestra sede que está en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, aquí en la Ciudad de México. También por ahí vimos que está Chiapas ya conectado, y bueno, San Antonio también está conectado, y bueno, el resto de las sedes también, Oxnard también vi que ya está conectado, Nueva York no está conectado. Entonces, bueno, en el transcurso de la sesión ahí los iremos saludando e incorporando. Bueno, como yo les mencionaba hace ratito, pues esta es la última sesión sobre el módulo de Derechos Humanos y Marco Jurídico Nacional e Internacional para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas. Cerramos con broche de oro. Esta es una sesión especial porque pues está la doctora Leticia Calderón Chelius, que pues como les decía, además de ser amiga nuestra y querida por muchas de nosotras, pues es nuestra contraparte académica para el diplomado y pues una muy activista en pro de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Ella es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, pertenece al SNI y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Bueno, no voy a leer todas sus publicaciones porque no vamos a acabar pronto, pero ella es coordinadora de la página web Migrantólogos y es miembro del patronato de Sin Fronteras, del comité asesor de IMUMI y asesora de la Organización Mexicanos en el Exilio. Leti, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros y muy querida por mí y por todos. Y bueno, tú me ayudas con si quieres la ponemos. Bueno, no, esta es la última parte, entonces más bien. Digo, y más que nada para ordenarme, primero que nada, pues les mando un saludo. Yo no los voy a ver a los que están así, ¿verdad? No, pero bueno, ya ustedes me dirán. Al ratito. Ok, y en todo caso, lo digo al principio para después volverlo a repetir, pero el jueves que entra ustedes van a tener acá la sesión con el doctor Achotegui.
pero el jueves se va a presentar acá en el Mora también, al mismo tiempo que su sesión, el libro del doctor Jorge Durán, el libro de historia de la migración, historia mínima de la migración, no, de estos colecciones de historia breve, o no sé el título exacto ahorita, pero para que después de la sesión se bajen al brindis, ¿no? Digo, total, te ahorras la clase y vas al brindis directo, y pues si alguien quiere comprar el libro, ese día va a haber libros seguramente a cómodas mensualidades. Entonces, lo dejo dicho. Otro que es anuncio que es importante, sobre todo para los que están acá, pero también los que estén fuera y que en todo caso lo quieran tomar nota, es que el 2 y 3 de octubre tenemos aquí en el auditorio, el 2 una reunión porque el año que entra va a ser el Foro Social de las Migraciones en México. Entonces está convocando a cualquier persona que le interese, que trabaje temas de migración, que quiera o participar o enterarse o saber qué onda. Obviamente nosotros estamos pero de cajón, ¿no? Y ese es el 2 de octubre, aquí. Y el 3 viene el obispo Vera a dar una conferencia magistral un poco en el tono de todo este proceso. Entonces, nada más se las pongo así como para generar la información, aunque se mande después. Tú les reenvías luego la información, ¿no? Y yo subo todo esto a la página de Migrantólogos cada tanto, ¿no? Bueno, ahorita no me va a dar tiempo de así pedirles que cada uno se presenten y que más o menos, que me sirve mucho para ubicar sus perfiles, a veces con lo que estoy diciendo, pero la verdad es que si no se nos va a ir el tiempo y no quisiera no poder decir algunas cosas de esto. Yo les dejé 3 propuestas más bien provocadoras, y una tiene que ver con la colección de trabajo que hizo Dulce Pinzón, de la cual yo soy medio fan porque me gustó mucho, me cayó muy bien ella, que es esta provocación de los superhéroes. Y además nos conocimos en un momento en que yo acababa de sacar mi libro de los superhéroes no existen, y ella decía que los superhéroes sí existen. Pero entonces, ahí nos conocimos. Otro es el texto que seguramente vieron, uno de dibujos mágicos, casi, no sé si lo pudieron consultar, no me acuerdo el título, pero lo traigo incluso en la portada. Pero bueno, si no, porque por favor se los pido, véanlo, es una belleza de material, es una belleza. Es una obra de arte maravillosa, y yo creo que si alguien no entiende el tema migratorio, no entiende lo que significa, ese libro, sin una sola palabra, te permite entender todo. O sea, me parece una maravilla. Es así, ¿verdad? La cosa. Bueno. Justo el de migrantes. Y acá yo ya lo veo, no se ve ya. Si no se los... Ahí está. Bueno, yo pensé esta sesión, justo como lo decía ahorita Asya, en esta cuestión que permita, eso no se puede cerrar lo de hasta allá. Sí se puede, yo creo que pantalla grande, ¿no? Estaba así, no, pero... No importa, no pasa nada. ¿Sí? Bueno. Ahí ya. Bueno, ahora sí. Lo que les decía, yo pensé esta sesión, ¿cuánto tiempo tengo eso? Como una hora y cuarto para 40 minutos de preguntas. Ok. No, digo, y además, la parte entre preguntas, comentarios, lo que sea, pues no se preocupen porque nos vamos a seguir viendo y todo, pero sí para que lo puedan tener como que lo planeamos pensando en que esta pudiera ser una sesión que cierre un poco la parte que ustedes han venido comentando en términos generales y que debe entrada a la sección siguiente, que es más como enfocada a la oferta que tiene este diplomado. Bueno, una de las cosas es que creo que ha quedado claro, y si no, bueno, lo recapitulamos acá, es que el proceso migratorio se estudió mucho tiempo, digamos, la parte central, en términos de una lectura como economicista, y si ustedes quieren incluso de mercados laborales, siempre esta cosa del push-pull, y bueno, ¿no? Mucho también en términos de leyes migratorias, como la parte de la cuestión jurídica, pero muy poco y muy recientemente no desde la hiperespecialidad que podrían tener algunos expertos, pero que creo que ni así, el tema de las emociones. Porque en general, para las ciencias sociales, el tema de las emociones ha sido un tema siempre como no vetado, pero como que nada más, como que lo que no duela, hazte tantito para allá, ¿no? Los antropólogos obviamente hacen un trabajo de mucha cercanía con la población, pero no es este nivel que tiene que ver con lo que hoy sí ya es la sociología de las emociones, la aproximación y el reconocimiento de las alegrías e infelicidades de las personas como parte de su proceso social y no solamente individual, ¿no? Para quienes son psicólogos les quedará clarísimo que esa es la esencia y la base de toda explicación, pero acá
digamos, la contribución tiene que ver en ubicarlo en un sentido de lo social. Por ejemplo, se van a sorprender, pero cuando hablamos de cuestiones electorales, ahora se incorpora mucho una noción, bueno, no sé si mucho, pero se incorpora, que se llama ciudadanía emocional. Y es justo esta idea de que no es nada más una cuestión racional de cómo voto, quién es mejor, quién es peor, es más corrupto, menos corrupto, sino toda la parte esta afectiva, que no es mercadotecnia, pero que también la mercadotecnia vaya que lo usa. Entonces, es cómo me siento, mis filias, mis fobias, mis afectos, mis sinsabores, que me provoca o ese candidato o ese proceso que explican mucho una de las cuestiones cómo nos relacionamos en términos políticos también. Entonces, como para poderles ubicar un escenario así. Ustedes no alcanzan a ver este cartel, pero ahorita a lo mejor se puede y si no, ya tendrán, ahí está. Y este cartel a lo mejor lo van a reconocer más colegas que están por allá por Los Ángeles o por Chicago, porque es un cartel ganador que hubo para los primeros momentos en que se conformaron lo de los Dreamers. Yo voy a hablar un poco de eso hoy y a propósito de lo que pasó ayer, pero no me quiero desviar demasiado ahí porque yo, bueno, me quedo ahí, ya no me salgo. Entonces, esa es como que la primer cosa, ¿no? Otro de los puntos que es como muy importante del estudio de la migración en este momento, y no se movió, ya nada más lo moví yo. Entonces, ok. Como que se le va la... Sí, ¿verdad? Como que se... Pues sí, está medio así todo, con el calor o no sé. Una cosa que es fundamental, y ustedes no lo van a creer, pero es una de las grandes novedades del estudio del proceso migratorio, y es el reconocimiento de la migración como una situación forzada. ¿Sí? Porque pensábamos siempre en migración forzada, cuando se llegó a incorporar, por cierto, que tampoco tiene tanto, el tema de tráfico. Pero, salvo eso, se decía, bueno, hay una parte de voluntad del sujeto, una parte en que el sujeto incluso es una condición, la migración, clara de la democracia, porque muestra que los sujetos toman una decisión racional frente a un proceso como es mudarse de país, hacen cifras, hacen cuentas de sus vidas, ¿no? ¿Qué más, qué menos? Y hacen decisiones racionales, lógicas, no son locuras que salen de la nada, sino son decisiones muy racionales. Y ahora decimos, sí lo son, en un sentido, pero hay una parte donde no hay esa condición de, digamos, de decisión tan voluntaria como se le había adjudicado, salvo en los casos de migración, digamos, condiciones de exilio, que claramente no había duda que era una migración forzada. Entonces, hagan de, e incluso no, ahorita van a ver, porque decíamos, ¿cómo dividir o estudiar la migración? Los que estudian la migración, que generalmente era por razones económicas, o por razones políticas, y eso es exilio, refugio, asilo. Entonces son categorías incluso jurídicas que se trabajan diferente, no se revuelven, e incluso para muchos era esta cosa de decir, no, yo no estudio migración. Ay, ¿no? Es como de pobres, ¿no? Porque la migración es sobre todo tenía que ver con una condición de precariedad, y entonces es como de pobres y es muy distinto al exilio, que puede ser, bueno, a veces hasta medio, digamos, explicado desde una lógica muy distinta. Bueno, grandes científicos huyeron de la Unión, de la Rusia, ¿no? Y luego la Unión Soviética, o sea, cosas que tenían que ver con otras explicaciones, y que los últimos, si ustedes quieren, 2, 3 años, empieza a haber un avance y un acuerdo, y yo me sumo a esa escuela, en la cual hablamos de que toda migración tiene un componente de ser forzada. Porque hay migración forzada claramente, digo, en términos de lo que podríamos entender nosotros con la migración centroamericana, en ciertas condiciones. Hay migración voluntaria, que no es lo mismo que migración deseada. ¿Sí? Puede ser que nadie me forzó, porque oí, porque tengo miedo, porque no puedo resistir esta situación, esta experiencia de vida que tengo, pero no necesariamente es que yo desee migrar. Incluso en condiciones económicas favorables, puede haber una migración no deseada, sino que es producto de la necesidad económica del grupo, aún en situaciones favorables. Entonces, esta división, ¿por qué es importante que avance? Porque también avance en un nuevo marco legal. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que los países van reconociendo como migración forzada
por ejemplo, la economía precaria o el miedo potencial por una situación de peligro, y no solamente por el Estado, ¿no? Los derechos humanos los entendemos a partir de una violación del Estado frente a los ciudadanos, que siempre tiene que ver con que sea una autoridad y no un civil. Cuando es un civil, se supone que, bueno, una violación, un altercado, un problema entre civiles. Entonces, ¿qué pasa con esto? Un ejemplo con todo lo de las bandas en Centroamérica, que es la problemática que más se usa. Pues no son autoridades. Entonces, nadie puede alegar su defensa en términos de derechos humanos, salvo, y ahí es la cosa de los abogados, digo, ya, nos van a decir los que son abogados y lo voy a decir tal cual, ¿no? Esta búsqueda para salir por otro lado y poder decir, y lo decimos y lo hacemos, hay una parte donde por omisión o complicidad el Estado sí que es responsable de esa situación de violencia y por tanto sí acredita una Defensoría de Derechos Humanos, ¿sí? Pero se dan cuenta, se vuelve un poco rebuscado el asunto, pero es la manera en que se logran presentar casos, ganar casos y mover un poco este escenario. Entonces, me gusta esta cita y por eso se las busqué, porque diría, no, bueno, solo es un inmigrante voluntario quien, a pesar de tener condiciones para sobrevivir y querer hacerlo en términos de dignidad, decide poder mover, quiere, porque se casó, se enamoró, lo que sea, y le es rentable también. Cuando no, hay siempre un dejo de migración forzada. ¿Qué cambia esto también, por ejemplo, en el caso de la migración mexicana, la migración centroamericana, ahorita voy a referirme un poco? Cambia en el sentido de que nuestra lectura desde hace 50 años ha sido una migración históricamente explicada por la economía mexicana de muy bajos salarios, no tanto de empleo como de bajos salarios, y por tanto esto ha creado un circuito que llegó a alimentarse por sí mismo, que incluso en condiciones más allá de la crisis y de las crisis que ha habido, tiene una circularidad que solo se rompió cuando se inició toda la política muy fuerte de cerrar la circularidad migratoria a partir de las Torres Gemelas del 2001. ¿Sí? Entonces, hasta ahí esa era la explicación que usábamos para decir, bueno, es una migración económica. Entonces decíamos, bueno, pues no es que no, los migrantes no se interesan por la política, no participan en política, porque esta es una migración económica. No es política, no es forzada tampoco en el sentido. ¿Quieres decirme algo? No. Entonces, esto creo que es, yo les diría, de los grandes debates en los que estamos hoy, y habrá quienes digan, no hay que exagerar, no hay que generalizar, pero por eso creo que el matiz es interesante. Es forzada en un nivel que obviamente no es lo mismo que una condición en la que se puede caer con la trata, ahora voy a llegar a ese punto, o con una migración inminente frente a la violencia extrema que ejerce, por ejemplo, el crimen organizado o la propia autoridad, ¿no? En casos de sí. Bueno, y ahí entra otro prurito jurídico que nada más se los explico, y que hay también debate, aunque no es que vamos a resolverlo aquí ni mucho menos, pero por ejemplo, ahora se habla mucho, empezó a hablarse desafortunadamente en México, de desplazamiento interno forzado. Y la condición de esto es que hay una migración o movilidad de una población, de una persona, una familia, unas comunidades, por razones de violencia. Y que, bueno, obligan a ese grupo, a esas personas, a moverse del lugar, mientras no crucen una frontera internacional. Entonces, si cruzan una frontera internacional, el Estado dice, yo ya no los doy. Y yo, que he trabajado con esta cuestión del exilio de mexicanos, que ha aumentado en los últimos años de manera muy importante, solicitantes de asilo político en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Canadá, siempre hay esta discusión de decir, espérame, la gente corre para donde puede. Y cuando tú vives en el norte, en la frontera norte, bueno, pues te queda igual de cerca, en realidad te queda más cerca El Paso que Chihuahua. Entonces, hay toda esta cosa donde lo jurídico va de un lado respecto a la experiencia y el seguimiento que se puede dar a esta problemática de los procesos, y que al final, bueno, son una migración que no es deseada y que no estaba planeada, como, nada más lo pongo ahorita entre paréntesis, el retorno forzado de población que ha hecho su vida en un lugar y que entonces
su trayectoria de vida se ve quebrantada por una cuestión que no está en su mapa de vida, ¿no? Pero eso entonces, ya con el retorno, el potencial retorno de los jóvenes, o como no ha parado, el retorno migratorio, hablamos de una migración forzada, ¿no? Un retorno forzado. Entonces, ese sería un punto que te dejo. Órale, cambio acá, ¿verdad? Okay. Bueno, no sé, se cambia ahí, pero no acá. Fíjense que yo me acerqué al tema trabajé mucho tiempo en migración en una línea muy general sobre todo a mí me ha interesado la parte de los procesos políticos, la parte que tiene que ver con el efecto y la incidencia política, político-electoral, político de activismo y hablar de esos procesos. Pero resulta que en el camino, y eso es algo que ustedes van a escuchar de manera repetida, desafortunadamente las cosas que fueron pasando en el país los últimos 10 años, digamos, empezaron a llevar a todos los profesores, a varios profesores, la mayoría de los profesores que trabajamos temas de migración, hacia un escenario donde era imposible escapar de la violencia, no personal, pero sí porque nos referían, no se podía hacer esto, no se podía hacer lo otro. Y en ese ínterin fue que yo me crucé con un grupo que se llama Mexicanos en el Exilio, que están en El Paso, Texas, y que se trata de mexicanos que se han ido por razones de violencia, con unos casos, ¿qué les puedo decir? Uno más espeluznante que el otro, casos muy conocidos, por cierto, muchos de ellos, y que lo que fue pasando ahí es que me resultó muy difícil acercarme a esos grupos desde una parte solo de voluntad o solo de un estudio. Bueno, yo les explico quién se fue o cómo se fue, o cito al doctor Durán, que no sirve para nada cuando hay un proceso de profundo duelo en esta cuestión de la migración forzada. Y una de las cosas, yo nada más como que lo quise mencionar para no dejarlo volando, es 2 textos que les pueden servir ahí como para tomar nota, para alimentar el lenguaje, que tiene que ver 2 muy nuevos, ¿no? No especializados ni mucho menos, pero de ceguera moral, y que habla justamente de la insensibilidad social frente al dolor. Y ese es un punto que yo creo que empieza a modificarse en la lectura, y bueno, justamente estamos aquí por la lectura. Así, corre. Que se fue la luz Se nos fue la luz. Pero la luz la luz del ¿Y se desconectan todos o qué? Sí. Ok. Ajá. Y no había pasado, ¿no?
Sí. Derecho. ¿Derecho? Psicología. Ok. Sí, ya. Bien. Ya también. ¿Ah, ya? ¿Ya? ¿Siento ya? Ahorita. Bueno, pero les decía que, bueno, empecé a... Me traje a colación estos dos textos, que los voy a leer ahorita que se me conecten, ya nada más voy y me salto a lo que sigue, porque son dos textos que pueden ser como muy accesibles para como un poco el lenguaje, no para los que manejan eso, que claramente digan, bueno, esto es como, pero sí una ubicación de dos. Una desde la dificultad social de mantener indicadores morales. Y lo voy a decir así. Es muy interesante cómo cada vez nos impacta menos, porque también tenemos que crear costrita a lo mejor, las violaciones a los derechos humanos, ¿no? O sea, impactan, duelen y de repente... Entonces ese es como un punto y un llamado de atención muy interesante. Bauman es uno de los, bueno, acaba de fallecer hace muy poco, de 90 y poco años. Entonces, bueno, una vida muy, muy productiva, pero como que el gran pensador de esta época, de los sociólogos, de los grandes sociólogos, y que tiene un legado enorme, pero este libro es especialmente interesante, creo yo, para efectos de lenguaje que podría permitirles como conectar algunas cosas y que no se vuela, ¿no? Totalmente no es así súper especializado, ni mucho menos. Y otro es, decía yo, el de dolor, que es, bueno, que yo soy su fan, del doctor Krauss, que yo no sé si algunos aquí lo ubican, porque es un médico. Hola. Y mi sesión, ¿eh? O sea, eso yo lo tomo como boicot. Lo tomo personal. Pues yo te digo. Entonces, este libro, yo se los recomiendo muchísimo, tiene varios libros, pero es un libro muy, muy lindo, muy sensible, bajo un principio muy interesante. Él es médico, escribe en Nexos, tiene una sección que se llama bioética, es padrísimo, pero él es médico de esos de que a ver qué le duele, a ver, enséñeme la uña, no, sí, son nada más es esto y vámonos, ¿no? Con niños, con adultos, médico de este familiar. Pero a lo largo de su historia, bueno, se fue formando, se dio cuenta que un elemento obvio de la relación médico-paciente pasa por la conexión humana, por reconocer en el otro que está sufriendo y que necesita ser escuchado, que necesita tener un nivel de conexión para que, aunque sea nada más la uña, tú sientas que alguien te está oyendo, te está acompañando. Y entonces tiene varios textos de ese calibre, muy personales, muy, muy familiares, también por su propia historia como primer generación de extranjeros nacidos en México. Y entonces también puede referir esa historia familiar, sus antecedentes. Y entonces creo que es interesante porque es una reflexión que trata de incorporar este debate de manera muy sencilla, muy clara. ¿Es su celular? ¿Es qué? El celular ya sirve. Pero sí ya lo contó. No, ya está todo. Ah, ok. Entonces, bueno, eso pues dejo la recomendación y me muevo acá, ¿verdad? Uh-huh. Ok. No, a ver, mejor para que yo le molí. Entonces, eso dicho como para que lo tengan ahí. Y otra de las cuestiones que vale la pena nada más, como esta cosa que les va a dar, a ver, que vimos hasta ahora, que muy detallado, tiene que ver con México. Hoy hablamos de México como país frontera. No es un país que tiene una frontera o que tiene dos fronteras, sino México es un país frontera. Y esto porque por un lado, se ha convertido en la frontera, desde hace mucho tiempo, ya podríamos hablar de décadas, la frontera entre digamos, Mesoamérica y Estados Unidos. México así como ambivalente en esta situación entre el norte y el sur. Y por otro lado, porque por mucho tiempo la lectura, para hablar de migración, hablábamos de mexicanos en Estados Unidos. Y todos, absolutamente, los que han estudiado la migración en México, en algún momento, bueno, no en algún momento, estudiaron el tema de los mexicanos en Estados Unidos. Fue novedoso empezar a estudiar el tema de la conexión entre los mexicanos en Estados Unidos con sus comunidades de origen. Eso es producto justamente de toda una escuela que se llama transnacionalismo y que hace esta conexión de empezar a decir, no, las comunidades se mantienen un nivel de contacto, y esto fue lo que hizo como que el estudio de la migración por mucho tiempo.
Y la otra, que es muy interesante, es la parte de la frontera sur que estaba invisibilizada. Ese es un tema realmente muy novedoso en los estudios de la migración para que lo tengan como un poquito en cuenta. Ok, y aquí sí ya me voy a tardar un poquito, ¿no? Nada más como para que lo tuvieran. Yo elegí algunas. La verdad es que lo pensé así, van a faltar y van a sobrar muchísimas. Pero yo quería dejarles así como para que le palomen, que les pase de haya este rollo para que no tengan preocupación. Pero miren, algunos conceptos que son del léxico contemporáneo de la migración, y lo van a oír, y van a hacer referencias que no son al aire, digamos. Hablaba yo de la migración forzada, donde aquí entran todas estas categorías, por un lado jurídicas, pero por otro lado experiencias sociales que están muy claras, por ejemplo, en una experiencia como los sirios. Claramente hay una migración forzada por una situación de guerra, pero ahí hay duda si la hay también con Centroamérica, que claramente acá algunos lo conocen bien, pero siempre hay esta discusión y ya vinieron de ACNUR y es muy interesante porque, por ejemplo, ACNUR dice, sí, hay que ver que aumentó 1000 no sé cuánto % la solicitud de solicitantes de asilo en México, de refugio. Sí, pero no pasa de 3000 personas. Para un país de 130 millones de habitantes es una ridiculez. Y yo, qué bueno que no vine a esta sesión porque tiro por viaje me peleo. ¿No? Bueno, no me peleo, pero empiezo a alzar la mano para molestar porque digo, es que es muy fácil usar el porcentaje y me contestan, o sea, esta cosa de decir, se multiplicó por 1000. Pues sí, porque antes eran 20, porque el Estado mexicano no reconoce a nadie, porque realmente este país tiene bajísimos indicadores de solución en términos humanitarios de este tipo. Entonces, claro, cuando ya pasan los 1000, pues sí se multiplicó, pero estratosféricamente, pero volvemos a ese punto, ¿no? Entonces, otro que es un debate fuertísimo y que simplemente no hay debate, digamos, no hay debate, ya ganamos, ¿no? Por lo menos en estas sesiones. Seguridad militar contra seguridad humana, que es un discurso muy fuerte. Porque entonces se dice, hay que tener una seguridad militar en las fronteras y poner un puente, la del puente, y poner un muro, y México pone un plan frontera sur en su frontera, ¿eh? No vamos a salir muy bien librados de esta sesión, quiero decirles desafortunadamente, pero bueno, no somos el país ejemplar que tendríamos que ser. Entonces, se hace uso de la condición de seguridad humana un poco para hablar más de lo que tendría que ser, obviamente, una protección, pero desde la perspectiva de las personas y no meramente como una cuestión militarizada, como una protección, que es hoy el discurso de la administración estadounidense. Aquí hay un concepto que es, yo creo que de las cosas que para mí son mis favoritas y de lo que más me gusta y de lo que más es y que se empieza a acercar a la utopía. ¿No quieres que me mueva o es que Es que tenemos siguiendo con los micrófonos. O sea, se escucha pero lejitos. Pues me paro en un solo lugar y ya. Lo que pasa es que para poderles enseñar ahí pasen para allá. Entonces, ¿lo tienes ahí? Ahí lo dejo. Perfecto. Ok. Bueno, les decía yo que es de uno de mis favoritos, que tiene que ver con una discusión, más si quieren ustedes, de tipo de filosofía política. Y que es una discusión, van a ver que después de esta sesión se la van a encontrar a cada rato, o la van a captar, porque es una discusión que digo yo, que va a ser dentro de relativamente poco tiempo, espero que nos vaya a tocar a todos, porque no, se lleva su tiempito, como cuando se discutía si los ángeles tenían ombligo o no. Es de ese mismo calibre. Y la discusión es la siguiente. ¿Quién es nacional de un lugar? El que por azar, porque nadie elige el lugar donde nace, y si alguien lo eligió que me diga, porque sería el primer ser humano en la vida que habría hecho eso, nadie elige el lugar donde nació, por tanto, el lugar de nacimiento es un azar en la vida. Es una de esas, lo que llaman estos teóricos, lotería del azar del nacimiento. ¿Sí? Y entonces hay una discusión muy fuerte sobre cómo redefinir la condición de los sujetos a partir de su nacionalidad. Claro, a los abogados nadie pierde. Usted nació, a los abogados y para todos, pero en términos jurídicos usted nació de ese lado, pues con la pena. Eso, ahí hay guerra,
hay una desigualdad creciente, hay un problema, y ese país, y acá, bueno, pues es el primer mundo. Y entonces tenemos otras cosas y pues la suerte. ¿Y qué implica esto? Que determina la vida de las personas en este planeta. Tus expectativas de vida están marcadas por el lugar donde naces, tus posibilidades de enfermedad y de curación, tus posibilidades de educación, en fin, ¿no? Y esto obviamente, y por eso les digo que es de mis cosas favoritas que empieza a verse, ¿qué pone? No me voy a meter mucho ahí, pero nada más se los digo. ¿Qué pone, qué desafía de una manera súper evidente esto? El tema de los potenciales deportados mexicanos. Lo de los Dreamers, ¿no? Sobre todo los jóvenes, pero sobre todo te voy a decir por qué. Porque hay toda una discusión ahí no, pero es que ellos ya son americanos, se sienten americanos. Y podríamos decir son americanos, alguien dice, por los valores. ¿Qué valores? ¿Cuáles son los valores de Estados Unidos? ¿Los del ala de derecha o de los de, digamos, no hay izquierda en Estados Unidos, pero digamos los moderados o menos de derecha? O sea, hay una discusión, porque entonces ese es un grupo que podrías decir por socialización, por cultura política, por adhesión a las instituciones, se sienten, pero aquí no es una cosa de cómo se siente usted. Porque pues yo como que doy el tono, podría, Argentina, Brasil, Colombia, ¿sabes qué país me ponen? Yo me puedo adherir a muchos, pero no es cómo se sienta usted, sino que jurídicamente sigue privando, nos siguen gobernando del derecho, pero entonces esto está en pugna, hay un desafío fuerte, porque es justamente el debate que estamos presenciando hoy, y del que además nosotros somos los protagonistas en el sentido de país que tiene este conflicto. Entonces, van a regresar miles de jóvenes que son realmente estadounidenses. A ver, según los abogados, son mexicanos. Según los abogados gringos, duros, rudos, de derecha, son mexicanos. No, pero que los dejen quedarse. Bueno, sí, pero si hubiera una ley que permite, pero si no, hay un argumento muy fuerte desde el derecho, no desde la parte ética, ni me voy a meter ahorita a eso, pero lo desafía esto que va a implicar que lleguemos a un acuerdo, ¿sí? Los ángeles tienen o no ombligo, o si ustedes creen que los ángeles existen, digamos, van para acabar pronto, pero es de este calibre y desafía por la cantidad de nuevos elementos que se dan producto de la migración, sin que la migración, ya lo hemos visto, sea una condición tan generalizada en el planeta, sino que hay momentos de gran movilidad, incluso en México, hasta hace relativamente unos 15 años, la migración era de ciertas zonas y no estaba generalizada en el país, ¿eh? Entonces, y sigue siendo predominantemente de algunos estados, donde claramente ahora con el retorno, por ejemplo, hay una presencia y una visibilidad de quienes han regresado. Aquí no. Aquí de repente en el Metrobús, ¿no? Si quieres trabajo, vean estos grupos si eres bilingüe, pero salvo eso no es una cuestión visible. ¿Y por qué esto tiene que ver con una condición que es importante? Porque este proceso de qué define a la persona dependiendo su lugar de nacimiento ha implicado una desnaturalización de la condición de ciudadanía de las personas. Y aunque sea pura teoría, porque a mí me dicen luego, no, es que no los van a tratar como ciudadanos. Ay, a ver cuando nos tratan como ciudadanos también a nosotros, ¿no? O sea, sin habernos movido ni un ápice de la colonia siquiera. Pero sí hay un principio que es muy claro para los que estudiamos migración, que la vulnerabilidad que da la condición de extranjería, aún en condiciones de capacidad económica, que obviamente eso matiza bastante, pero está ahí. Por ejemplo, el tema de la xenofobia. El tema de la xenofobia es la discriminación por origen nacional. Entonces es algo de lo más cruel porque no solamente te discriminan por algo que ni siquiera es tu elección, como ocurre con los fenómenos de discriminación, que son una condición que te culpabiliza por algo que ni siquiera tú provocaste, ¿no? Que dices, bueno, pues hubo algún elemento en que nada, es una crueldad en principio, es una crueldad que incluso histórica y que carga estructuralmente digamos, trae a colación toda una historia colonial, en el caso de la xenofobia, para no ampliarme. Entonces, este concepto de deniscence quiere decir justamente sujetos que viven en un país y que participan en la vida pública, pero no son ciudadanos.
y no son ciudadanos e implica que no tienen derechos, y no tener derechos, bueno, no, pues no pueden votar, no, ¿qué importa? No, bueno, el punto es que los pueden deportar. Y esto que ocurría en términos de suponer que no importa, es como trivial, no es tan importante porque los mexicanos, por ejemplo, nos importa tanto lo de votar y pues como eso no es tan relevante y como ni sirve para nada, bueno, claro, pues resulta que sí sirve o resulta que por lo menos es parte de lo que te hace miembro de un colectivo y de una comunidad política. Entonces, esta es una de las consecuencias de todo este debate. Y otros, me voy a saltar tantito para ponerlo acá, tiene que ver con esta noción que también usamos mucho nosotros, que tiene que ver con familias transnacionales. ¿Cómo se generan nuevos vínculos que tienen que ver con que, hablaba esto del, yo me adelanté porque yo mandé esto antes porque estaba ya encima de mí que ustedes no saben, el retorno, todo este proceso de retorno, y o que les decimos DACA, que los dacamentados, que también así mismo se dicen que son estos chicos, que ya lo han oído desde ayer, entonces no tengo que repetir mucho, pero que se fueron siendo pequeños y regresaron, o están en peligro de regresar a su país de origen, por azar, pero efectivamente en todo un proceso que jurídicamente hablando, bueno, pues tiene una connotación, digamos, negativa. Ahora sí les quiero decir que esto del retorno es una cosa que ha ocurrido en muchísimas partes, incluso en México en los años 30 se dio el doble, ahora han regresado 2%, lo correspondería a 2% de la población mexicana. En los 30 regresó el 4%, con el retorno de la crisis del 29. Entonces, este país lo ha vivido y lo ha vivido mal, lo ha procesado mal, pero ha ocurrido. Otros países que han tenido una experiencia de retorno forzado, violento, ahí sí violento, de que tienes 3 meses para agarrar tus cosas y regresar. Los portugueses cuando se descolonizó, se descolonizó África. También ocurrió con los famosos Pierre Noir de Francia. ¿Sí? Fueron comunidades que tuvieron que regresar al país que les dicen que es su país y que en el caso de los portugueses, por ejemplo, regresaron en condiciones muy desventajosas, muy discriminados por los mismos portugueses, porque eran los africanos, y ellos decían eran los portugueses allá y los africanos acá, regresan, habiendo sido la élite en África, Angola, regresan regresan a Portugal y acaban siendo un grupo muy marginado, viviendo, y no poco número, casi 400,000 para un país pequeñitito, incluso entonces. Entonces, no estamos ante cualquier cosa. Es un proceso que se podría revisar con muchos ejemplos para tenerlo y procesarlo de manera diferente. Y más con condiciones como las de ahora. Pero también ha dado lugar esta cuestión de dónde naciste, lo comentamos un poquito, por lo menos en la sesión que yo estuve acá, condiciones como los visados mixtos. Ahora se habla de multiciudadanías, pero también sabemos muy bien que esos procesos han ido generando rupturas, nuevas relaciones muy difíciles de procesar al interior de las familias. Por ejemplo, hijos menores que se vuelven el protagonista de la familia porque es el que, como tiene la visa o es el ciudadano, es el que puede hablar a nombre de los papás, que entonces se vuelven como los hijos. No, son procesos que desvirtúan la autoridad o que generan condiciones, por ejemplo, de esto que le hemos llamado también parentalidad a distancia, parentalidad por teléfono, o los famosos locutorios, como una experiencia que se vivió, por ejemplo, vean, ya no se vive porque ya no hay, eso ya no hay, agarras el celular o el Twitter o lo que sea y tienes otros medios de comunicación, que esa es la otra, la tecnología, pero para imponer una serie de reglas aún estando a distancia y obviamente procesada en el ínterin. Esto es parte de esta experiencia de familias transnacionales. Y nosotros hablamos de algunas categorías nuevas, por ejemplo la 1.5, que es este limbo jurídico de personas que van a un lugar y regresan, o son potencialmente retornables. Y yo les cuento, nada más porque a mí me gusta mucho, hay una, seguramente la conocen, una escritora y poeta brasileña de los años 50, Clarice Lispector. Ella nació en Ucrania, pero se fue a los 2 años a Brasil, y creció en Brasil, y se casó en Brasil, es una de las máximas escritoras brasileñas
de todos los tiempos, ¿no? Ustedes deciden Lispector y bueno, ¿no? Aquí hay en cátedras sobre su obra. Pero lo que ocurre es que a ella, a los 21 años, el gobierno brasileño la iba a deportar a su país de origen. País que después además dejó de existir, o sea, es de estas cosas que bueno, ya ni siquiera hay país, ¿no? Pero una de las cosas fuertes es que ella manda una carta, no la traje y es hermosa, se las voy a mandar, porque ella le dice al presidente, no puedes hacer esto, o sea, porque yo, no importa que me digas dónde nací, yo crecí aquí, y aquí no es lo físico, es en esta lógica, dice, y yo soy, la flexibilidad del portugués, en el caso de ella, me permite entender el mundo. Y esta es una de las cosas que es muy potente, el tema del idioma, ¿no? Por lo menos en este caso, pues estamos hablando además de una de las literatas más importantes de Brasil, pero que también se discute ahora con lo de los Dreamers. Es que no hablan español. Y eso sí es un problema muy difícil para nosotros procesarlo por la relación que tenemos. ¿Cómo es el nombre de la escritora? Clarice Lispector. Pero les voy a mandar la cita que es padrísima, porque además estaba en portugués, es muy padre. La voy a traer, se me barrió, pero da cuenta, y lo que quiero transmitirles con esto es que no estamos hablando de experiencias únicas que han pasado solo una vez, sino que tenemos de dónde echar mano en términos de cómo procesarse, ¿no? O de argumentos que a veces a mí me parece que podrían tener otra narrativa. Obviamente, aquí te entra, y bueno, ya lo dije un poco para no irme por acá, al igual que ustedes van a hablar ahora con lo del síndrome de Ulises, que ya es más la parte más del impacto emocional, en migración también hablamos a cada vez menos, pero del síndrome de Penélope, que supone, y hubo esa experiencia de manera muy fuerte, cuando en el proceso migratorio mexicano, lo que pasaba era que se iba el hombre, así ocurrió durante 50 años, se iba el señor, además una sociedad más agrícola, regresaba, se volvía a ir, ¿no? Y poco a poco, sobre todo a partir de los años 70 y ya los años 80 del siglo pasado, en que todos ya habían nacido, así que no se hagan, no los 80, pero sí ya finales no, porque luego me salen con que el otro día un alumno, yo no había nacido. Dije, ahí en la torre, pues, a ver, empiezo a hacer pedos así, ¿no? O sea, vete a la primaria, niño, ¿no? O sea, pero no, si era de aquí. Pero por eso dije ahorita, no, tampoco, ¿eh? Pero sí es interesante porque ese proceso se fue dando y lo vivimos claramente, ¿no? Los estudios lo muestran, cómo después empezaron a sumar al proceso migratorio las mujeres y se volvió un boom el estudio de los procesos de la feminización de la migración, como decíamos. Se volvió un boom y ahí se ubicó ya esta cuestión donde las mujeres dejaron de ser Penélopes, esperar, ¿no? Tejer y esperar, para sumarse al proceso migratorio, y después vino el drama de los niños viviendo entre generaciones, y le llamábamos esto donde los abuelos acabaron siendo los padres, sin la autoridad de los padres, para decidir cosas, porque son los que cuidaban a los niños, y eso es una situación muy recurrente, no solo en procesos migratorios. Hoy en España hay hasta sindicatos de abuelos, porque se han rebelado contra los hijos autoritarios, que, bueno, porque la gente está trabajando, está corriendo, deja a los hijos con los abuelos, entonces dicen los abuelos, bueno, no tocaba ya gozar a los nietos, pero no, y entonces es un proceso que ahora también se discute mucho por la flexibilidad laboral, ¿no? Los tiempos y también la longevidad de todos, afortunadamente, y también dependiendo el azar del lugar de nacimiento, y no, como no nacimos en Guinea, ¿no? No sé, bueno, ok, entonces me voy a pasar a este otro punto, pero bueno, no dejo de mencionar aquí este tema que también se estudia mucho y cada vez más, el de fuga, bueno, la discusión entre o fuga de cerebros o movilidad profesional, movilidad especializada, porque algunos dicen, no, en un campo, en un mundo globalizado, pues la gente se mueve a donde haya, y otros dicen, es una pérdida para el país que formó a la población y que luego pierde ese recurso profesional. Y al revés, hay una pelea internacional fuertísima por jalar migración calificada, y calificada es, digamos, después de prepa, ¿no? O sea, con eso es escolaridad alta. Entonces, aquí lo interesante es cómo de repente para un país como México, si lo viéramos distinto, un retorno masivo, que no va a ser así, se ha dado, no ha parado un solo día, o no, el retorno, pero digamos, son estas
llamaradas de petate, pero lo que habría que hacer es prepararse, pero que tiene que ver con que ese retorno bien canalizado implicaría que México se hiciera de población altamente o calificada en esta lógica de calificación que no pagó. Claro, implicaría dar salarios y ese es el problema, ¿no? Que aquí ese es el tema. Paso a la que sigue, no seas malita para qué. Ok. Y nada más porque, como yo soy muy fan del Twitter y me gustó mucho esta cita que yo creo que sintetiza ese gran debate muy filosófico, y dice Pepo Jiménez, ¿no? ¿Por qué hay que sentirse orgulloso de haber nacido en un sitio si nadie elige dónde nace? Para que la piensen. Y, ok. Muy básico, pero ustedes ya lo comentaron, y acá digo, los abogados me dicen, no, y 2 días antes se firmó no sé qué, nada más para darles como se dice aquí, tate quieto. Fíjense, la ley de migración, nosotros nunca tuvimos ley de migración, tuvimos ley de población, nunca, hasta el 2011, ¿verdad? 9 de noviembre del 2011, entró en vigor. Y antes lo que tuvimos fueron leyes de población, que fueron selectivas, discrecionales, y ahorita van a ver qué más. Y hasta el 2008, lo que había de marco jurídico migratorio, penalizaba con cárcel a la persona que entrara sin documentos al país. 2008. Bueno, no. Es que como hice un trabajo con los pero entonces, ¿por qué es muy importante? Porque justamente en este mismitito periodo se estaba discutiendo el tema de la ley que criminalizaba a los migrantes en Arizona. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener conciencia histórica y este tipo de conocimiento. ¿Por qué? Porque la tibieza de las respuestas del gobierno mexicano, siendo aliado socio comercial de Estados Unidos, según nos han dicho, supondría una llamada fuerte de atención, decir, oye, ¿qué onda? Por lo menos denos una explicación o que quede muy claro que esto es como de ciertas autoridades. ¿Por qué? Porque en una ciudad, en un estado como Arizona, se daba todo este movimiento que, no, supongo que todos lo saben, bueno, hubo una ley, pero hubo como otros 5 estados que avanzaron en leyes muy restrictivas que se acercaban un poco a las leyes mexicanas. Se acercaban. Y voy a decir algo que es políticamente correcto o incorrecto. O sea, porque no me lo veo yo incorrecto, sino que ese es parte del problema con México. Y por lo que México no puede discutir tú a tú el tema migratorio con Estados Unidos. Porque nosotros tenemos un marco jurídico muy, muy barroco que no da cuenta realmente de esta, digamos, libertad de movilidad o de ahora, ¿no? Compasión, humanidad que le piden a los congresistas estadounidenses con el tema de los Dreamers. Entonces, lo que tenemos es que una ley muy restrictiva, siendo que Estados Unidos obviamente ha cambiado y obviamente hay un nuevo marco político, un nuevo grupo de ultraderecha que no es Trump. Trump, muchos dicen, es solo el caballo de Troya con el que lograron meterse la ultraderecha en el Capitolio. El punto es que Estados Unidos ha tenido una ley de migración bastante abierta y bastante humanitaria. Otra vez, este es un momento que está cambiando eso, y eso habla de una disputa ideológica en ese país muy fuerte. Hoy el gobernador de Ohio hace un llamado y habla horrible de Trump. Dice, bueno, usted es una persona nefasta, lo que ha hecho es contra la tradición hospitalaria, solidaria de los estadounidenses. Nosotros somos muy en la cosa del credo religioso, ¿no? Somos un pueblo de libertades, papá, y yo les digo a todos los Dreamers que se vengan a Ohio y que aquí nadie los va a perseguir. Ustedes son para mí ciudadanos estadounidenses. Yo dije, o sea, es bonito. Estamos frente a un debate muy profundo del que va a salir el nuevo Estados Unidos, ¿eh? Nada más, no, ya luego a mis alumnos luego les pongo algunos debates, pero de la derecha, y bueno, se tiran al piso. No, bueno, es que si no oímos también el otro lado, no entendemos nada. Entonces, por eso lo digo. ¿Por qué México no puede pelear? Porque esto es muy reciente en términos de historia, ¿no? Y ya entra toda esta otra discusión de los cambios que se hicieron y la ley de migración. ¿Le cambió? Sí.
¿Será que es porque la legislación no ha dado, no se ha abierto al cambio que no podemos negociar? ¿O porque no podemos negociar y tenemos una influencia muy grande de dictado de políticas legislativas y de políticas de control migratorio que nuestras leyes estaban así? Es que yo creo que, y vas a ver ahorita, yo creo que hay una parte tan profundamente racista de la sociedad mexicana y de la élite mexicana, que es que ni se habían enterado, porque hay un contexto, y aquí, digo, sin que sea la respuesta, porque no sé si la haya, pero este es un dato muy fuerte. México es uno de los países, el segundo, de mayor emigración del planeta. ¿Sí? Solo encima de México está la India. Y en tercer lugar está China. Y China, porque no han abierto, porque son fronteras cerradas, porque ahí sí les digo, el día que en China sean fronteras abiertas, olvídense. 50-50 vamos a empezar a aprender chino o se acabó. Ese es porque así, esa es realidad demográfica. ¿No? Pero la otra tiene que ver con que México es de los países de menor presencia de extranjeros en relación a su población y territorio total. En México no hay extranjeros. Y luego, yo conozco una chava que es argentina, ya no vayas a la Condesa. Yo conozco o sea, sí, porque al final de cuentas, este grupo de clase media en el que nosotros nos movemos, somos, por ser un país tan grande, millones de habitantes. De acuerdo a la nueva encuesta de INEGI, pues somos casi 30 millones de habitantes, que es mucho. Es 3 veces Portugal, más de 3 veces Portugal, más de 3 veces Cuba, o sea, sí, somos un país muy grande. Y esa es una parte que tenemos que entender, ¿no? Y eso hace que aún tendría que haber un discurso moral muy fuerte respecto a lo que significa la extranjería, la hospitalidad, la reciprocidad, porque nosotros somos un país de migración. Pero México nunca ha transitado por la lectura y el debate de ser un país de emigración. Por eso sorprende tanto este rollo del retorno, que si los Dreamers. Cuando esto salió, hubo gran disputa en Estados Unidos, se organizaron, marcharon, detuvieron el Capitolio, después Obama lo aprobó. Aquí era nota de qué pasa en Estados Unidos y se veía como una cosa lejana, porque en México nunca se ha dado un seguimiento así consistente. Tan es así que se las pongo. Vociferó Trump a inicios del año cuando tomó posesión y todo mundo, el tema, no me dejarán mentir, el tema, la migración, el muro, los bad hombres, Después, calladito, hasta ayer. Yo les digo, cuando me invitan a alguna entrevista o algo, les digo, ustedes nada más cuando se porta mal Trump me hablan, mano. Digo, en relación a porque se porta mal creo que diario, ¿no? Por lo que conozco. Entonces, en México sí hay una diversidad de comunidades muy amplias, pero todas son realmente pequeñas. Ahorita les traje algunos números y algunas son de tránsito y no hay comunidades que hayan, me tengo que quedar donde estoy, que hayan crecido. Ese es un dato importante. Finales del 19, principios del 20, hubo los grandes asentamientos de extranjeros que vinieron a México como en otros países, como en Argentina, como en Brasil, como en Chile. Pero en México no se constituyeron como comunidades que fueran creciendo. En realidad se han mantenido por números muy bajos. ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas que tenemos es que sí, hay una comunidad china en México, pero es una comunidad china mínima. Ahorita vemos números, ¿no? Pero para que lo tengan como algunas de las cosas que, aunque se han dado, están ahí y ya estamos hablando en realidad, en este momento, que también es una falsa lectura hay extranjeros, es que la comunidad judía, no, espérate. Son descendientes de segunda o tercera generación de judíos, de libaneses, de sirios, ¿sí? Pero seguimos en esta lectura que tiene que ver con cómo se definió en México el mestizaje. No, ni me aparto, no me voy por ahí, pero tiene que ver con otra cuestión, con cómo se ganó y cuál fue el discurso que se construyó en este país para definirnos como nación. Entonces, frente a eso, todo lo que no es lo que creemos que es, entonces extranjero. Sí, pero yo soy tercera o cuarta generación de, no sé, díganme lo que quieran, ¿no? Libaneses.
Pues sí, pero los es que son extranjeros. No, bueno, ¿no? Y no hablan, ¿no? No hablan árabe, no hablan sirio, no, ¿qué hablan, no? Los persas. Entonces, esa es de las cosas que es importante porque cuando hace los estudios de inmigración en México son sobre todo históricos. Y hay cosas padrísimas, ¿eh? Muy interesantes de esas comunidades, pero se quedan en los años 50. Ahora hay nuevos estudios y yo les voy a mandar un textito que hice que no ha salido, el famoso textito que de allá del laboratorio, pero ya quedó, que creo que complejiza un poco esto, pero para que lo tengan, si le cambias un poco, para que lo tengan por acá. Bueno, un punto que tiene que ver con esto que han discutido acá. La gran novedad en México, antes que el retorno de estos últimos 4 años, así ya como visible, es el tema del tránsito. Eso sí fue como un cambio en la lectura porque hay migración de tránsito muy fuerte desde los años 80. O sea, muy notoria, muy conocida, muy sabida, sin que se estudiara ni que se le diera un seguimiento muy preciso. Y prueba de ello, digo yo, es que algunos de los mejores sociólogos que hay en la vida son, por ejemplo, los Tigres del Norte, ¿no? Que en una canción sintetiza, sí, exacto, te dan todo el 4 veces mi mojado, bueno, es de los 80. Y ese es algo muy interesante porque cuenta ya muchas de las peripecias, pero no pasan a mayores, porque no tienen que ver con algo que mueve el tema del tránsito y es la violencia en México. O sea, lo que mueve este tema no es el flujo, que ciertamente aumenta con la situación en Centroamérica, pero sobre todo se visibiliza por la situación en el país. ¿Sí? Entonces, me parece que esas son las dos cosas que hay que tener también en cuenta. La migración en Centroamérica, sobre todo en el caso de El Salvador, tiene que ver con la intervención militar estadounidense en ese país, con la guerra civil. Otro punto es el de Honduras. No sé si ustedes lo recuerdan, pero en el 2009 hubo un golpe militar. Y entonces, como de repente parece que no pasa, pero las consecuencias históricas de momentos fundamentales nos alcanzan. La crisis del 2008 económica, 2007-2008 en Estados Unidos, digamos, dio por resultado lo que estamos viviendo hoy. Trump en el poder es resultado en parte de esa crisis. Entonces, son de estas cosas que vale la pena tener en el radar y que ustedes, desde un cuadro de Sin Fronteras, lo puedan ver. Nada más para darles un dato interesante. De las comunidades de extranjeros que viven en México, no que transitan por el país, que radican en el país, los centroamericanos representan, los centroamericanos sobre todo, Honduras, El Salvador y Guatemala, el 3% de la población extranjera en el país. Y sobre todo concentrados en Chiapas. Entonces hay todo un discurso también de, es que ya hay un chorro de extranjeros, ¿no? ¿Dónde o qué? ¿A dónde fuiste? Pues a la embajada, ¿no? Bueno, más o menos. Esa es una. O la otra es que hay 6,000 haitianos en Tijuana y hay 50,000 mexicanos en España. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y eso que ahí ya no es nada que ver con Estados Unidos, que ahí están en miles y cuéntale millones. Entonces, es como una parte que tiene que ser educativa en el sentido de que nos ayudara a cambiar el discurso y en ese sentido también la comprensión de los procesos, por ejemplo, cómo se puede a veces hacer cierto tipo de propuestas personalizadas y otras que tienen que ser más pensadas en términos masivos, con temas de intervención emocional, para decirlo así, ¿no? De que existe eso, no lo sé. Pero sí, claramente, no hay una posibilidad de trabajar en términos de flujos tan grandes. ¿Por qué? Pues porque obviamente necesita otro tipo de tratamiento, pero con otro tipo de intervenciones, de apoyos, de seguimiento educativos, para que la población misma entendiéramos, pues qué rico es un país que tiene tal cantidad de tal diversa, y que si los cubanos, que son unos de los 80, pero hay otros de los años 20, ¿no? Y todo eso cómo juega, y que tampoco es una cuestión homogénea, que ese es un dato importante, ¿no? De repente, ¿cómo son los Dreamers? Pues, o sea, por favor, en 800,000 personas, en 2 millones de personas, que realmente es el número hay de todo, y no todos son ejemplares.
porque no todos somos perfectos, no esa idea también de, no, es que se portan bien y son educados. Entonces, creo que vale la pena tener estos elementos también con contextos que tienen que ver con, por ejemplo, el tránsito. A ver. Bueno. Aquí nada más dije, bueno, como para que no digan, esto está en tapachula. ¿Cómo hacerle? No lo sé. Pero es cuando uno ve esto, bueno, primero aviso parroquial. Dice, algunos de los grupos que más se han comprometido en este país vienen desde la iglesia, pero ahí hay también una disputa ideológica que tiene hasta más tiempo que la Fundación de Estados Unidos para acabar pronto, ¿no? Hola. Eso por un lado. Pero la otra es, no se da aquí alojamiento, primero, migrantes ilegales, cosa que seguramente ustedes ya discutieron, pero que específicamente centroamericanos, porque además en el imaginario de ciertas zonas en el país no hay de otros, no hay otros. En todo caso hay estadounidenses, que es el grupo de extranjeros más grande que vive en México, pero ojo con esto, lo son porque por lo menos el 50% de esa población con pasaporte americano o con acta de nacimiento estadounidense son hijos de mexicanos. Son esos 500,000 niños nacidos en Estados Unidos que se regresaron con sus papás producto de este proceso de movilidad, de retorno, forzado, deseado, voluntario, lo que sea. Entonces, también hay que bajarle esa cifra, porque cuando tú quitas a los estadounidenses, si calculamos que son casi 1,000,000 de extranjeros en el país radicados, y tú quitas a los más o menos 600,000 estadounidenses, pues realmente de repente dices, ¿qué porcentaje de la población en un país de 130 millones es menos, para cerrarlo, menos de 500,000? Pues realmente es una proporción aún menor que la que yo mencionaba, dada la realidad histórica o como lo consideramos. Incluso sería mucho menor si asumes que esos son mexicanos, o sea, que no son extranjeros. Ese es un dato importantísimo, porque además México tiene una ley de nacionalidad, de no pérdida de nacionalidad que se aprobó en 1996. Esa ley tuvo un debate fuertísimo, al final se logró aprobar por varias cosas. Y lo que implica esa ley es que ningún mexicano perderá su nacionalidad aunque solicite otra nacionalidad, ¿sí? Eso está muy bien, pero también todo tiene sus asegúnes. En muchos países esta ley está aprobada, pero depende del país donde estás, puede afectarte, ¿eh? Por ejemplo, hay casos donde yo recuerdo un caso, ¿no? Que alguna vez que leí esta cuestión jurídica, un caso en la Unión Soviética, que ya ni existe y ahora ya es Rusia, pero estadounidenses que fueron a la Unión Soviética, pero que no, como mantenían su nacionalidad, debían servicio militar, impuestos y por tanto a la cárcel. Y arréglenlo en lo que lo arreglen. Lo mismo con población siria, tercera generación, que se heredaba la nacionalidad y por azares del destino te cae el fisco y tú debes lo que ni sabías, pero yo soy tercera generación, no, pero para la ley de este país usted sigue teniendo esa descendencia. Entonces, son cosas que por ahí no son tan simples y que pueden jugar mucho a favor de repente. Ay, bueno, saco el pasaporte, toda esta cosa que le llaman, ¿no? El flexible citizenship, ¿no? De que como que la gente que se puede mover en términos más de mundo. Y eso no es un porcentaje que rebase ni el 5% de la población mundial, ¿no? Entonces, también tener cuidado con eso. Pero sí, esto de la no pérdida de nacionalidad supone que todo hijo de mexicanos, madre o padre, o ambos, es mexicano, aunque no haya nacido en el territorio, y por tanto puede acreditar su condición de nacional, aunque haya nacido en el extranjero. Aunque esto suena, tiro por viaje, hablando con la población, ¿no? Mexicana, no, pero él es doble tiene la doble nacionalidad. No, pero tiene usted que hacer un trámite y tiene que traer el documento y además la apostilla, que bueno, la apostilla no se ha quitado para las actas, ¿eh? Y tiene que quitar, ¿cómo? Y tiene que pagar, y como ya está además fuera de tiempo, pues ya debe hasta la risa, señora. ¿Qué? No, pues así lo dejo. Y esa situación condiciona que muchísima gente, bueno, no sé, pero estamos hablando de casi 400,000 niños que tienen una condición de irregularidad en el país. Porque entonces son niños extranjeros
estadounidenses que en realidad son dobles nacionales. Ahora, yo no sé en qué momento lo de la doble nacionalidad también te puede jugar. Pues, no, me van a tratar como mexicano. Es que estás en eso, ¿no? Pero obviamente aquí, los abogados, ese sería un punto muy interesante y creo que un tema de investigación, incluso desde la parte emocional, porque hay toda una discusión sobre qué te arraiga en términos de esto del lugar bueno, ¿qué eres? ¿Lo que te sientes? ¿Lo que te dicen que eres? ¿O lo que jurídicamente te acredita y por tanto el documento pues definitivamente es una cosa importantísima y va a brincar en estos días va a brincar, porque además lo vamos a decir mañana en un foro, porque México no tiene un documento de identidad universal. Este país, 14ª economía del planeta, tiene 25 millones, bueno, a ver, primero, alcen la mano los que tengan pasaporte. Bueno, mejor los que no tengan pasaporte, nada más, todos tienen. Bueno, felicidades. 25 millones de mexicanos tenemos pasaporte, pero somos 130, bueno, 123, y yo luego le sumo más los que están allá y los que... tú, Mari, quítale el número que pensaste, pero el punto... No, porque estrictamente hablando eso es lo que pasa, tienes que incluir a la población que está en Estados Unidos, porque lo que quedó muy claro con estas políticas es que esta idea de no, ya se fueron, eso es un dicho. Nadie está, y creo que es interesante, porque esta apuesta porque uno no va a tener movilidad, pues también no necesariamente ocurre. Y aquí, yo nada más lo digo, a ver quién no se enamora de un sueco, un gringo, un brasileño, un colombiano y no acaba viviendo en otro país. O brasileña, colombiana. Porque esa es la otra, ¿no? Que uno dice, no, yo aquí me voy, yo no. Pues, y de repente la vida da esos vuelcos. Ojalá esa fuera la migración de todos, porque pues es lúdica, es gozosa, está bien. Por eso es la otra situación. Pero el punto es, la credencial para votar con fotografía ya casi somos 80 millones, pero somos 123 en el territorio, más los mexicanos en Estados Unidos, los cuales ya tienen derecho a tener credencial. Pero ¿quiénes nunca se han considerado dentro de esto? Justamente los chicos estos Dreamers, que por lo menos para que los ubiquen. ¿Por qué? Pues no, nosotros no somos de allá. Bueno, resulta que al regresar, el mentado documento sí que les serviría. Y también porque por nuestra cultura política no hemos acabado de prestigiar suficientemente también el tema del voto, pero lo dejamos para otro capítulo de nuestras vidas. Y la otra cosa, en un país donde, creo que esto les va, es interesante porque en un país, espérame tantito, en un país donde no se privilegia la ley, un dato muy fuerte es cuando oímos la narrativa de los Dreamers, y es que yo respeto la ley, tengo carro, y 80% ni quiere, ¿no? O sea, ni puede, o sea, no es tema. Son como de valores más de consumo. Casa, no, pues estaría padre, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, como que una transmisión de valores y luego otro, el de la licencia. Es que si tienes licencia, cuando aquí el tema de las licencias es un tema muy, muy fraudulento. Ha bajado en la Ciudad de México un poco ese tema, parece, creo, he oído, ¿no? O sea, pero no es un documento oficial. ¿Y por qué cuento estos ejemplos? Porque es parte de lo que afecta mucho la vida cotidiana de las personas. Ustedes no se imaginan, ¿no? Los que trabajan con eso sí, lo que implica el viacrucis emocional, tortuoso, burocrático, para la gente conseguir el documento que sea, que implica que tengas a su vez otros documentos y por tanto puedas acreditar tu identidad jurídica. Y por tanto, además, emocionalmente, dar un paso a lo que sigue. Y a lo que sigue, por favor. Daniel va a dar una clase sobre derechos políticos. Muy bien, excelente, alumno. Yo quería algo que me parece fundamental y que es como la ley de Newton también, ¿no? La otra parte que también se lee entre líneas, que es, aunque sean indocumentados, aunque sean ilegales, ellos pagan impuestos en Estados Unidos. Eso me parece que también es otro punto que, digamos, hace que esa pelea que tienen ellos la sientan como, es que yo he pagado aquí impuestos, ¿cómo se llama? No cualquier cosa, he pagado por todo, sin papeles, vamos, papeles.
Pero fíjate, es de esos... Me parece un tema muy importante. Mira, ese es un tema... Porque también hay otra pregunta que hace todo el mundo. ¿De dónde es? ¿De dónde? ¿Cómo? Ese tema es delicado. Y fíjate cómo son temas que se contraponen en términos de la narrativa. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde la fundación originaria de Estados Unidos, el tema de los impuestos es central porque lo que hacía una persona ciudadano es que pagara. Y en México, la noción de ciudadanía es una condición de pertenencia y de condición universal. Si en México se hiciera la misma ecuación, pues quiero decirles que creo que nadie sería ciudadano, pero sobre todo los más pobres. Déjame terminarte el argumento con esto. Cuando se discutía mucho el tema de los derechos políticos para los mexicanos que radican en el extranjero, uno de los argumentos era de ellos, de mis colegas que vivían en Estados Unidos, era tiro por viaje. No, en el Congreso y todo. Nosotros pagamos impuestos. Y este no es argumento en México. Porque tú tienes que tener derechos, y derechos políticos en este caso, independientemente de que pagues o no impuestos. Eres miembro de la comunidad política. Y ponerle un precio, en realidad tiene que ver con una narrativa y una construcción de los derechos distintos. En Estados Unidos está acotado a la lógica comercial, económica. Entonces, claro, ahorita en la discusión, muy bien dices tú, no, que pagamos impuestos. Y dice uno de superderecha, que oí que le respondió a una chica, dice, bueno, mínimo, ¿has vivido aquí? O sea, ni siquiera le da el crédito, no es que le diga, dice, pues sí, porque has vivido aquí. No, pero eso no te faculta, eso no es como el automático, porque encima de eso está el otro rollo que yo mencionaba, el del azar del nacimiento. Naciste aquí como si fuera una cosa así, ¿no? Como si te surgiste de la tierra, así o no sé, ¿no? O sea, por encima de eso está esta discusión muy fuerte que incluso se las comento. Jeff Sessions, el fiscal general de Estados Unidos, que fue el que dio el anuncio ayer, él es una persona que viene empujando el tema de lo de los Dreamers de quitarles este permiso, pero incluso antes él tiene una iniciativa contra la enmienda 14. En Estados Unidos es sobre que toda persona nacida en territorio estadounidense es estadounidense, que ha dado pie a muchos procesos y gente que cruza Estados Unidos, a veces por una cuestión pragmática, a veces porque tienen muchas razones, pero eso ha generado todo un apartado que ese grupo critica mucho y dice, cuando una persona no es documentada, no con ser ciudadano, sino documentada, infringe a su vez una ley y por tanto sus hijos, aunque la ley estadounidense en la enmienda 14 del siglo XIX lo acredita como estadounidense, no debe tener la ciudadanía. Es una pugna que algunos lo ven como de locos, pero así llegó Trump al poder. Entonces, nada más les digo, porque ese es el tipo de movidas que no es de ocurrencia electoral simplona, tiene una base de apoyo, por eso no es así como los argumentos que podrían ser muy fuertes moralmente, éticamente, pues trabajamos, es gente buena, es gente decente, y luego yo digo, bueno, es que hay ciudadanos buenos y malos, ¿no? Digo, deberían de si le quitaran la ciudadanía a los malos, chingan, bajaba la población aquí. Pero yo además quería agregar ya para que sería, no dejen de leer la carta que escribió Obama ahorita acerca de los Dreamers. Está muy interesante y está en la discusión. Exactamente, la discusión es que yo mandé al Congreso una ley para que se regularizara o vieran de qué manera se resolviera el asunto de los Dreamers en el Congreso, pero nunca me contestaron, ¿no? Y entonces él en la carta ahí dice ¿por qué pasó la acción? Los males de Estados Unidos, etcétera. Pero también dice, esto no era un pase para que fueran ciudadanos. Esto era para que trabajaran, estudiaran y a partir de su actuación social, de su formación, ¿cómo se llama? Fueran procesando a hacerse ciudadanos. O sea, en un proceso
Nada más así. No, pero ahí sí te diría que, o sea, Obama tuvo la oportunidad histórica, y mira que me cae bien, no tengo ningún problema, pero realmente en términos políticos y en su momento, faltaron 4 votos en el Congreso para que se aprobara no esta ley. Esto la pasó él, como ha pasado con otras medidas, por una decisión ejecutiva que él puede ejercer. Pero que además caduca como caducó lo de DACA, o sea, eso ya se sabía. Pero también hay una parte en que nunca se habló de que esto, lo que dicen ellos, camino a la ciudadanía, sino que sería un tipo de permiso renovable si las condiciones lo permitían o no, como pasó allí. ¿Puedo hacer una moción? Sí. Es que se habían tardado en quejarse las sedes. Sí, por favor, pueden esperar al final para la parte de los comentarios, preguntas y respuestas. Ok. No, pero ya prácticamente estamos acabando. Pero sí me parece que es importante porque, miren, o sea, a lo mejor es en términos de lo cotidiano, bueno, cómo que pasó y que si ayer, pero hay un punto en el cual, subiéndole, hay grandes disputas y grandes debates que desafían el tema de la migración. Que yo les decía, el de la nacionalidad. ¿Quién es nacional? ¿Quién es nacional de un lugar? ¿Por qué no lo va a hacer quien llegó a un lugar y bueno, las circunstancias y quiere? Porque a lo mejor ni quiere. Pero, o sea, esa es una discusión que está ahí y que en términos jurídicos dio un paso y del cual es antecedente el tema de ampliar la nacionalidad, ¿eh? Era algo inamovible. La nacionalidad era única y era una condición pues prácticamente del Estado Nacional. Usted es nacional y ciudadano de un país. El gran cambio revolucionario, si lo piensan más a fondo, es que se haya permitido que uno tenga más de una nacionalidad. Digo, no es mi caso, por cierto, pero les digo, yo no tendría problema. Lo de la nacionalidad no me importa tanto, pero encantada votaría en más de un lugar. Pero es o también eso. No, es que a mí no me afecta que pasen, o sea, yo no me importaría votar en Estados Unidos porque yo no soy ciudadana, pero además a mí no me afecta. ¿No te afecta? ¿No te afecta? Tendría lo que muchos llaman, en teoría, parte de la teoría es requete bonita, la ciudadanía universal. Bueno, la ciudadanía universal supondría que uno tiene derechos, no pierdes tu condición de ser humano, persona humana, como dicen. No, más bien esta cuestión de mantener tus derechos más allá del lugar donde estás, ¿no? Que no pierdas y puedas ejercerlos. Pero esa es otra discusión y está viva, es muy candente y en muchos países hay reciprocidad en términos de derechos políticos. Uno puede, con Portugal y Brasil los portugueses pueden votar en Brasil y los brasileños pueden votar en Portugal, independientemente de su estatus jurídico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay condiciones de ese tipo. Y la otra que también es importante es que también brincándonos o poniéndolo como si lo viéramos más de arriba, bueno, realmente no es solo un dicho esto de que estamos ante un cambio profundo, un nuevo paradigma. Sí, lo estamos. Realmente el tema del gran debate que presenta hoy el ala más de derecha, del ala menos de derecha de Estados Unidos, ellos apelan a sus padres fundadores como si hubiera sido ayer. Es como si nosotros, cada que hablamos, bueno, tantito, ¿verdad? Habláramos de Hidalgo y de Juárez para todo, pero bueno, un poquito. Pero no digamos. O sea, sí, se dan cuenta como que hay una parte donde ese mismo país, ¿a dónde va a llegar? No sé. Pero de que se está repensando y reimaginando en términos de lo que quieren ser, es una disputa 50-50, ¿eh? Y el asunto es que a veces uno está de un lado y oye solo una narrativa, pues no, pero es que es injusto. Es que sí lo es, sobre todo si te afecta directamente a ti, porque eso es incorrecto, pero tan incorrecto como por eso digo, como lo que ocurre en un país como México, donde lo que tienes es una persecución sistemática contra la población extranjera que la verdad, en su amplia mayoría lo que quiere es cruzar solo el país. Y claro, México, el gobierno mexicano ha decidido apoyar sin que se lo pidieran, ¿eh? Parece ser que ni se lo habían pedido, en esta idea de pues, si somos socios, ¿no? Entonces, cerrando con esto, nada más para que ustedes lo recuerden, es interesante porque cómo conmovió, cómo todo mundo así, bueno, se van a acordar, ¿sí o no? Y no me acuerdo, 2015. Es que eso abruma. Es Siria, yo siempre les digo, y hasta no me creen, pero vayan a las estadísticas, ¿cuántos sirios han llegado a México?
2, ¿no? Creo que ya había 3. Y otros 10. No, y los, ya saben. Sí, pero eso es injusto. Y han llegado por el proyecto de ustedes. O sea, México, el gobierno mexicano decidió no entrarle a ese tema, está muy lejos. Cuando otra vez, si ya estamos en la onda del presente, pues el globo terráqueo está unido. O sea, ¿cómo que dices que no, esta boca no es mía? Claro, tiene muchas dificultades el país, las tiene a mares. Es un territorio más natural Centroamérica, bueno, entonces hágase cargo de eso. Pero esta cosa de voltear la cara es muy fuerte. Y nada más, un ejemplo más que me parece que es importante en términos de esto de la ceguera moral. Hace no es cosa de más de 4 años que en República Dominicana se pasó una ley tremenda para quitarle la ciudadanía a los haitianos hasta en 4ª generación. O sea, hasta aquel que digas, no es que yo llegué, bueno, no yo, sino mis abuelos, de origen haitiano, pasó a las Naciones Unidas. En este país no hubo una condena contra una medida de ese tipo. Entonces, o sea, es cuando dices, no, pues, es por allá, no mejor me hagas solas porque al rato no. O sea, es un punto donde el llamado es, ¿en qué momento sí es cierto que el llamado global a solidarizarte o por lo menos a decir, pues no se vale o sí es importante? Por eso yo escogí esta foto porque creo que fue emblemática, fue muy fuerte, fue una manifestación de mucho duelo, de pensar los niños, y era, si le cambias tantito era el año en que empezaron el tema de los niños migrantes. Y yo les sugiero muchísimo este libro, es muy bonito, ojalá pudiéramos traer a la autora. Es un libro que ella hace, ella es traductora en los jurados, ¿cómo se dice? Juzgados en Nueva York, de los niños salvadoreños en el 2014, que llegan así, y hay 40 preguntas, y ella tiene que hacérselas y traducírselas no es como solo traductora, no tiene que opinar, nada más traducir. Lo que ella cuenta es que a través de las 40 preguntas reconstruye la absoluta injusticia y absurdo de preguntarle a un niño cosas que un niño no puede responder. Y ella, en el dolor también decir, ¿y cómo le pregunto? ¿Cómo le pregunto esto? Que es absurdo, ¿no? Es un libritito así. A mí me da risa porque les digo que lo compré en una librería infantil aquí, Ivy, y entonces yo sabía qué libro era, ¿no? Digo, oigan, este libro no es para niños, es muy fuerte. Pero pues, los niños perdidos, no. Entonces les digo esto y como reflexiones finales, a mí me parecen que en términos de entender la parte que es extrema del dolor del proceso migratorio, como ustedes ya lo van a ver en términos más concretos, bueno, yo siempre digo, bueno, ¿qué parte no podemos ver, no? Este es sobre el exilio español y esto es prácticamente la misma imagen. Y este es de un caso que se trabaja mucho, pero es muy invisible en nuestra sociedad y es de una comunidad, no una comunidad, un movimiento o muy organizado de mexicanos en Canadá que pelean día a día por no ser deportados a México. Entonces, a mí de repente digo, lo impresionante es que no sea más conocido esto, porque nos permitiría pues tener más elementos para, por ejemplo, analizar estos temas que están ocurriendo. Y nada más esta cita que yo digo, ay, ¿quién ganará? ¿Quién saldrá de esta pelea? Pero creo que también la pelea en Estados Unidos es muy fuerte en términos de estas dos posturas, donde la derecha o ultraderecha acusa de izquierda a los que están en contra de izquierda, pues no saben ni qué es izquierda, o sea, de plano no tienen ni idea, desde mi perspectiva. ¿No? Hablan o sea, pues sí, de valores muy cercanos en unas cosas y en otras, pues muy claramente entra pues la discusión sobre la compasión, la filantropía universal, muy probada en el caso de los estadounidenses solidarios, y yo creo que también eso hace un llamado a dejar el discurso simplón de lo nacional o los mexicanos. Yo digo, a ver, ¿me incluyo o no me incluyo? Y por eso me traje mi playera de DUL, de Deportados Unidos en la Lucha, que nos dieron, ¿te acuerdas? Que dice No Nations. Bueno, entonces yo dejo aquí para algunos comentarios porque viene después el doctor, ¿no? Uh-huh. Bueno. Bueno, ya hay algunas preguntas en la sede, si hay alguna pregunta aquí por ahí. ¿No? ¿Y nada más? Sí.
Perfecto. ¿Y en línea también hay algunos o no? Bueno. El video no lo Después, vamos a si quieres, ¿para qué? Porque es una cancioncita y en caso dado lo ponemos ahorita. Perfecto. Creo que Bueno. si no lo conocen, les va a gustar mucho. Ok. Leo dos de las sedes y te doy la palabra. Si quieres, la primera, y ya sé que me vas a responder, es ¿qué es el síndrome de Ulises? No, dile que no, porque va a venir el autor del concepto. O sea, señores. Pues bueno, Guatemala la próxima semana les respondemos. Van a estar encantados, sí. Y de Los Ángeles, ¿en qué situación actual queda la observación de Naciones Unidas? O sea, ¿cuál es el papel? Y finalmente... ¿Respecto a qué? Respecto, no dicen. ¿Siria? Pero ¿Sobre Siria? Siria o si podrían ahondar un poquito más Los Ángeles sobre qué tema. Ajá. Y de Saltillo, en México hay estudios estadísticos sobre la feminización de la migración, el síndrome de la Penélope. ¿En Saltillo? O sea, que en Saltillo preguntan si en México hay... Muchísimos. En México, yo creo que México es uno de los países donde más bibliografía sobre temas migratorios. México es una referencia. Hay muchos trabajos que se hicieron sobre este proceso, este tema. Hay un libro, una colega que se llama Gail Mumar, o Mumer, no sé cómo se pronuncie, del Colmich, que tiene muchísima producción sobre eso. Pero, sí. ¿Y qué dice tu playera? ¿Y que dónde las venden? Que le he hecho una propaganda. Bueno, pero después a ver si al final les decimos que traigan y si nos quieren encargar de allá. Dice, no wars, no borders, no nations, todos somos unos. Bueno. Yo tenía una pregunta sobre el tránsito por México y cómo se ha complicado y se vuelve lento y circular y todo eso. ¿A partir de cuándo se puede hablar de que la gente reside en México? Porque luego la gente lleva 1 año y medio, pero te dice que está en tránsito. Entonces, como en contar cuántos centroamericanos, por ejemplo, residen en México, más allá del término legal, pues como experiencia, ¿cuándo se habla de es una súper pregunta porque sí es muy subjetiva. Porque, o sea, si es en términos estrictamente jurídicos, bueno, si usted tiene algún documento de refugiado, de lo que sea, ¿no? O que tienes un hijo y entonces empiezas a arreglar los papeles. Pero la otra puede ser que si eres indocumentado, y ese es un subregistro que en México no existe. De hecho, seguramente la presencia de extranjeros, sobre todo centroamericanos, ya es mayor, pero como no hay estadísticas de ningún tipo o estimaciones, usamos la estadística oficial. ¿Cuánto tiempo más? Bueno, ahí también dependería un poco la narrativa del sujeto, porque alguien puede decir, no, pues yo ya de aquí me quedo. Y a mí me consta, con trabajo con Sin Fronteras, que hay gente que ha logrado incluso el estatus jurídico, que no es tan fácil en México, no es bastante difícil, y que después finalmente tiene una oportunidad y se iba a Estados Unidos. Entonces sería así. A lo mejor tú sabes más de eso. No, como hicieron los de retornados, que les fueron preguntando en los últimos 5 años dónde vivías. Ajá. ¿No sucedió lo mismo en residentes? Fíjate que no. No lo tengo yo, ¿eh? No. Me suena que sí, pero quizá podrías revisar. Si quieres, pregunto. La pregunta, o sea, como estaba formulada la pregunta, creo que determinaba en la temporalidad, independientemente de de su estatus. Puede ser. Si quieres yo pregunto y les mando decir, porque eso no, si alguien sabe me va a decir luego y voy a ir a una reunión el viernes, entonces si lo tienen, lo van a saber el que lo trabaja. Pero al final también esta otra onda subjetiva es interesante, porque hay quien vive de paso y de repente en el paso ya van 10 años. O el típico que yo nada más voy un tiempito. Y eso pasa mucho en la vida. No, digamos que todos vamos migrando, aunque no nos movamos de colonia. ¿Por qué? Porque pues vamos, pero sí hay como que estos procesos que escapan de la propia expectativa. No es que sea un plan tan armado de que, como ahora dicen, no, es que contradice la narrativa de lo que le pelean, por ejemplo, los Dreamers, pero lo voy a decir porque creo que da elementos para discutirlo. Dicen, es que no conocemos otro país que no sea México. Bueno, la experiencia de la migración ha mostrado que justamente los migrantes se aventuran, cosa que no hacemos los que no migramos, pero se aventuran a conocer más de un país y sus propios padres son pioneros en haberlo hecho. Entonces, no es un elemento suficientemente sólido como para decir, por esa razón no me deporten. Yo creo que es más fuerte para mí la cosa de
la decisión personal, que no convence a los juristas, no convence a los, pero moralmente tiene un potencial. Este otro es como, no, pues porque a mí no me gusta. Entras en una esfera muy compleja porque aquí se impone y sobre todo un discurso muy hipócrita, pero real, en Estados Unidos sobre el imperio de la ley. El argumento de ayer del fiscal era porque violaron la ley. Por la otra parte, bueno, pues declara al juez Arpaio libre porque, bueno, pues sí violó la ley, pero bueno, pero sirvió a la nación, ¿no? Entonces, y eso es lo que le critican en Estados Unidos y lo saben bien los que nos están oyendo, pero en México eso creo que sería muy interesante en algún momento trabajarlo con los retornados, cambiar la narrativa, porque en México por eso no se hace comprensible, por eso no hay esta empatía suficiente, porque cuando te dicen es que yo le preguntaba hoy a una chica, le digo, pero bueno, digo, yo espero que no te deporten porque es tu decisión y tus ganas, ahora sí que tu fregada gana de estar allá y punto, ¿no? Pero si ocurriera, ¿por qué no quieres volver a México? Entonces empieza a decir cosas que son muy fuertes, porque México es un país horrible, porque es espantoso, porque es inseguro, porque es violento, porque lo cual es cierto, pero pues también ofende tú, ¿no? O sea, también dije, bueno, pues sí, pero 120 millones estamos acá. O sea, ¿cómo cambiar también la narrativa para mandar un discurso diferente allá? No, es como que aquí hay un tema que tendría que ver con las narrativas de ambos, para que se asusten menos y para que los asustemos menos. ¿No? Bueno. Sí, bueno, ya dicen Los Ángeles que la observación de la ONU en este tema de éxodos masivos a nivel mundial. Y otra pregunta que está ligada con otra, con otra pregunta que hicieron de Saltillo, que es si hay una deportación masiva de jóvenes, si México está preparado. Y si no, ¿qué tendría que hacer para canalizar este retorno? En México hay una migración, hay un retorno forzado masivo desde hace varios años. Que no se haya dado un día, eso es otra cosa. Pero 2 millones de personas es del doble que los extranjeros que hay en este país. O sea, entonces, eso es primer lugar, que yo creo que eso cambia la retórica también. No, en este país, hoy me preguntaban, ¿usted cree que hay una crisis humanitaria? No, pero por supuesto. ¿Cuántos desaparecidos hay en el país? ¿Cuántos periodistas han sido asesinados? No. Ah, bueno. Entonces había crisis humanitaria. Yo digo que sí. El punto es, si en este escenario se suma una situación tan ambigua, tan complicada como la migración y el retorno forzado, bueno, por supuesto. Ahora, ¿crees que existe? Existe. Y decía, ¿y qué hay que hacer? ¿O qué? O sea, ¿qué medidas se tendrían que tomar? Mira, México sí tendría que estar preparado. Pues los que oyeron el informe de Peña Nieto el martes pasado o el viernes, ¿eh? Pues está muy bien, o sea, vamos a todo dar, o sea, no hay bronca, tranquilos, ¿no? O miente, o sea, se atreven a decir. Yo lo cito a él, pues es el presidente de este país. O sea, ese es el poder. El INEGI dijo que bajó la pobreza. El señor presidente dijo que aumentaron los empleos. A ver, si no hay una autocrítica desde la propia élite gubernamental, no hay forma que tampoco encuentre empatía cuando, evidentemente, lo estoy diciendo en chunga, claro está. Claro que hay una condición. Y la otra, que se los digo claramente, el argumento de la falta de recursos, porque este era muy recurrente, siempre. Pero es que México está tan jodido, ¿no? Claro, en un país donde hay vieron lo de Cedesol, ¿no? Que solo 7% del recurso de Cedesol llegó a quien tenía que llegar. Bueno, pues a lo mejor si ese recurso estuviera bien repartido, efectivamente habría menos pobres. Entonces, aquí es que este tema nos empalma directo con la realidad nacional. O sea, no es como se ha visto siempre, es como lo migratorio siempre era, bueno, pues ya se fueron, ya está, ya, pero no es una cuestión que esté incluida en el discurso, digamos, de la problemática nacional y de los logros nacionales también, ¿no? Hay como una también lectura, desde mi punto de vista, muy simplona, no, pero hay mexicanos exitosos, allá y acá, porque de repente parece como, claro, pero eso se vuelve también un boomerang. ¿Por qué? Porque, claro, hay el que es el cirujano, que vendían el libro en todas partes, el que es el cirujano o el astrónomo o el astrólogo, para que no diga Nuño que nada más él, ¿no? O o sea, todo eso, sí, pero
lo que es un drama es que lo sean porque las condiciones de Estados Unidos les permiten sacar lo mejor de sí y no aquí el talento de toda la gente que estamos aquí presentes con ganas. Digas, obviamente no es que no haya capital humano, personal, en el sentido de poder hacer las cosas. Digo, estamos aquí en una situación privilegiada, pura gente altamente calificada y todo, y no me dejarán mentir que cuando uno sabe de primos, amigos en Estados Unidos, obviamente ganan, si no el doble, el triple o 10 veces más que cualquiera de los aquí presentes. Que los de los consulados nos digan nada, ¿cierto? Ellos van a ganar en pesos mexicanos. Pero a lo que voy esa es parte de la problemática y entonces, aunque se vuelve un boomerang, porque lo usan para cambiar la narrativa de los pobres mexicanos amolados, jodidones, ¿no? Y usan los ejemplares, y tú dices, ¿y por qué son ejemplares? Pues porque el sistema se los permitió, te permitió florecer, pues entonces peor, porque es el sistema el que no te permite sacar tu mayor potencial. Eso creo que es una cosa que se pone así complicadita. Bueno, siempre son acá. Ahorita me salían como varios temas como, pues, no sé, como para discusión también, por la cuestión de esto que se de la ley y de cómo se interpreta como los conceptos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita hablábamos como de un tema de concepción de ciudadanía en la dualidad como de las naciones, pero también de cómo se está percibiendo una ciudadanía dentro del mismo país que está viendo ahorita como México en las secciones de deportados, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si lo vemos como de manera interna, la deportación masiva con esta cuestión como que son personas idealizadas, con un perfil idealizado porque son bilingües, hablan inglés, todo este asunto. La oferta laboral que tienen está también, una de dos, o serían sobrecalificadas por algunos puestos, o en otro caso sería como lo que refieres en la discusión, a atenderlas como estos espacios como de call center o de atención como nada más como bilingüe para poder tener un servicio comercial, bajo la lógica consumista que se tiene en Estados Unidos, ¿no? Otra cosa que también me llamaba mucho la atención es el tema de las multiciudadanías, y que también mirarlo como en esta parte de multiculturalidad. O sea, que si bien es una cuestión de construcción de ciudadanía a partir de lo que ya tienes al interior del país, también es reconocer que la diversidad de culturas, de perfiles que van entrando, y no solo en México, en Estados Unidos, sino como a nivel mundial, también eso como enriquece como de otra manera, y no se está viendo la forma de aprovecharlo. Al contrario, se está como frenando para que sea más como una, ¿cómo decirlo? Como una separación, como una segregación directa y que se respalde con un discurso xenófobo, ¿no? O sea, como que toda esa parte del no reconocimiento de la multiculturalidad y del reconocimiento del desarrollo que podría implicar. Y el último punto, con las imágenes que mostraba de los niños del caso de Chile, toda esta parte histórica, que bueno, en su momento la critiqué muchísimo porque era, ok, es algo que pasó en Siria, es algo que sí es lamentable, que sí es como emblemático, que puede que toque el corazón de muchas personas, pero es algo que se ve día con día aquí en cuestiones internas, en cuestiones de movilidad interna o de tránsito, incluso acompañando como por eso en la ruta casos muchísimo más fuertes, ya documentados, y que me saltó mucho con esta parte que decías del 1% que se reconocía como persona extranjera asentada, ¿no? De cómo se visibilizaba a la persona extranjera asentada en México y del cómo ni siquiera se visibiliza a la persona que está como de manera irregular, pasando por, que no te pega de la misma manera verlo en el estado vecino que cuando te llega por redes sociales de otro país. Está nada más como esa. Tres cosas. Una, el mito de que los mexicanos, sobre todo de esta generación de DACA, digamos, ¿no? Son bilingües. El problema es ese, que no son necesariamente bilingües, y eso es parte de lo que ha venido a complicar las cosas, ¿no? Este supuesto de que, bueno, van a hablar dos idiomas. Y también la idea esta de que por hablar inglés, pues ya tienes como que un plus, ¿no? Y no es que no lo tengas, claro, cualquier idioma, pero el problema es que entra en esta misma discusión casi colonial de origen en la relación con Estados Unidos, ¿no? Entonces,
se le atribuye, hablan inglés y entonces seguramente por eso están más calificados. No sé, pero no hablan español. O lo que a mí me ha pasado con algunos de los chicos con los que hemos trabajado es que son muy, muy calificados, por ejemplo, en ciencia política, pero saben muy poco de México, entonces no entienden. Entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, nosotros, ustedes, cada uno, bueno, generar, empujar, pelear por espacios en que ellos puedan tener esa como complemento, como nivelación en términos de la educación que merecen para que entiendan cosas. Si yo le digo a un chico con maestría en ciencia política, le digo, no, pues como lo del 2 de octubre, aquí todos me van a entender de qué estoy hablando. Es probable que un extranjero no, pero cuando un chico que fuera retornado no supiera, no hay que despreciarlo, hay que enseñarle lo que pasa, porque si no, no entiende hasta ya un lugar común, digamos, ¿no? Entonces, cosas para dar un ejemplo, y este es todo un tema. Segundo, que tú decías de lo de la ciudadanía, es todo un tema maravilloso, increíble, que si yo lo pongo en el ámbito de lo teórico, da para repensar absolutamente todo. Si hay una figura que se ha vuelto más opaca, más compleja, es la del patriotismo. Porque el patriotismo fue la fuerza con la que se empujó a las masas para crear y consolidar los estados nacionales a finales del 19, principios del 20. Y la carne de cañón siempre fueron los pobres. La élite no participó en las guerras. Digo, eso está estudiadísimo, ¿verdad? Pero el punto aquí es que un llamado al patriotismo, que ahora tiene mucho que ver con esto de los atentados, las respuestas el patriotismo estadounidense, ¿cuál fue después de las Torres Gemelas? Cerrar las fronteras. Bueno, cerrar las fronteras y llamar al consumo. Hacer patria es consumir, ¿no? No nos vamos a dejar. ¿Qué pasó en los atentados en Francia? ¿Cuál fue el llamado patriótico? Simbólicamente hablando, ¿cuál fue? Vamos a los bistros, no nos van a quitar nuestro estilo de vida, no nos va a acabar el miedo, digamos, ¿no? Entonces es interesante porque eso te habla de este cambio donde el patriotismo era la guerra directa y ahora te dicen, ¿a quién le vas, a Trump o al de Corea del Norte? No, mano, pues ahí se ven ustedes, ¿no? O sea, es como que empieza a tener estas cosas que no tienen un correlato con la experiencia, si dijera, no sé, un Videgaray, ¿no? Bueno, pues vamos a tener que formar escudos humanos. Chicos, van ustedes al frente. Pues ustedes, chicos, o sea, por estricto orden de edad, así que van. ¿Me entienden? Es como que cambia. Y yo diría, ¿qué país? Digo, habrá los que hay. Pero ese discurso de patria ya no apela a lo que hoy entendemos por patria. Y ni se usa casi. No se usa, por lo menos en México, ¿no? Obviamente en otros países, en otras partes sí. Entonces, interesante en esta lógica de la discusión de ciudadanía, también de pertenencia, de membresía, de condición de derechos. Y la otra, la última que decías, que era la de... ¿Qué? El del niño. Te dejo mi textito porque yo puse exactamente lo que estás diciendo. Dije, sí, muy de lo del niño es Siria y que la verdad que conmueve, sí, porque además levantó la mundial. Y luego decían que si había sido puesto o no. Pero el punto era que yo hacía alusión, ¿sabes? Lo hubiéramos escrito juntos porque estábamos en la misma onda. Diciendo, pero es como si no se dieran cuenta que aquí han pasado y la que ocurre con los niños y en ese sentido es simbólico el llamado de atención hasta que bajó la ola. ¿Sí? Yo recuerdo esos días que fue muy duro y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tanto ahora es secretaria, no sé, Vanessa Rubio, entonces era de América Latina, y Gaby Cuevas del Senado, fueron, pero hagan de cuenta, como exploradoras a uno de los albergues de niños migrantes. Así, no tomaron fotos, lente oscuro y todo, y así, ¿no? Ya, pasó. Entonces sí. Y esa es la parte donde pues la sociedad civil se mantiene muy fuerte porque mantiene los temas, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, pues gente como ustedes que están en este diplomado y los que nos están viendo, pues la verdad con ganas de no dejarlo así nada más al aire. Yo nada más un comentario. Yo creo que las dos partes son súper importantes porque no podemos dejar, como comentabas al principio, de visibilizar esa violencia, ¿no? Entonces, si también nos volvemos, o sea, digamos que ya no visibilizo lo que pasa en otros países y solo lo que nos pasa a nosotros, pues nos estamos volviendo igual parte de esa violencia. Claro. Entonces yo creo que más bien el tema es la dignidad de la persona, el ser humano.
eso es lo que nos debe de atañir a todos. Sí, no, completamente de acuerdo, ni duda. Aquí la gente en línea nos pide que si podemos ver el video. Sí, dura 3 minutos. Es a lo mejor algunos ya lo han visto, seguramente ustedes ya. Es una cancioncita. Y este grupo está acá en México dentro de un mes, creo. No, ese video no es cintura. ¿Conocían al grupo? Sí. Los de Los Ángeles. Van a estar acá creo que, no sé, en 1 o 2 semanas.